A ver, Alexander, recordaremos un poco lo que hablamos la última clase, por favor, en el tema que hoy lo vamos a concluir. Adelante. Bueno, licenciado, en la anterior clase hemos hablado acerca de lo que implica la administración financiera, ¿no? Hemos hecho una comparación entre la parte que es la parte de las finanzas y la contabilidad. A ver, Alexander, tomando en cuenta lo que ha mencionado, ¿están relacionados la contabilidad y las finanzas? Se puede decir que en cierto modo, licenciado, porque ambas se encargan de hacer la administración de los recursos. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Alexander, ¿qué más se ha grabado en la cabeza, digo yo? Hay un aspecto importante que lo hemos repetido de manera reiterada. Hemos recurrido, creo yo, a algunos ejemplos sencillos que nos permitan entender, por ejemplo, el flujo de efectivo. ¿Qué dice Alexander? Perdón, no estaba en el micrófono apagado. En sí, como decía, principalmente se ligan a la administración óptima de recursos, ¿no? Y generar así una ganancia, por así decirlo. Ya. A ver, en un primer tema, como en cualquier materia, hacemos un enfoque general de todo. Podemos hablar de todo que tenga relación con el flujo de efectivo. Y cuando hablamos de flujo de efectivo, necesariamente debemos considerar la definición de las finanzas, ¿no? Que está contemplado en el tema. Está contemplado lo que ha hecho referencia Alexander respecto a la contabilidad, al flujo de efectivo. ¿Sí? ¿No? Hemos dicho claramente desde que iniciamos a hablar de la materia, la administración financiera se refiere o toma en cuenta las labores del administrador financiero. ¿Qué empresa pública, privada, grande, pequeña, lucrativa y no lucrativa, no está en función del dinero? Todas, absolutamente todas. También hemos mencionado que a falta de liquidez o flujo de efectivo positivo, hay problemas en las empresas, hay problemas en las instituciones y podemos referirnos a muchos ejemplos que ratifique la afirmación que estamos haciendo. Pero también hemos aclarado que si bien todo está en función del efectivo, no estamos intentando decir la materia de administración financiera es la más importante. Todas son importantes. Todas las materias que ustedes llevan contribuyen a la formación profesional de futuros economistas. ¿No es cierto? Hay datos o indicadores económicos importantísimos y con seguridad que ustedes como futuros economistas pueden analizar, ¿no? Y sacar conclusiones en función de eso. Claro que sí. Claro que sí. Ya, a ver. La última clase dejamos pendiente, o hemos quedado, si ustedes quieren, en las funciones de la administración financiera.
Ancasi Jessica. Ancasi Jessica. ¿No está Jessica? Estoy poniendo falta. Cuidado que al finalizar la clase me diga otra cosa, está con falta. Apasa Celina. Apasa Celina. Presente, licenciado, buenos días. ¿Cómo está Celina? A ver, hablaremos de las funciones de la administración financiera. ¿Cómo explica, Celina, por favor? ¿Cómo explica? Licenciado, las funciones de la administración financiera son las de decisiones en materia de inversión, las de financiamiento y las decisiones de administración de activos. Correcto. La decisión que es la más importante sería la decisión de inversión. Todas las empresas buscan inversión, ¿no? Para generar flujo. Ya. A ver. Celina, permanentemente hemos anotado esta igualdad, fíjese en pantalla, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? Eso hemos indicado. Esta igualdad a la que me estoy refiriendo nos permitirá explicar la primera decisión, usted lo ha dicho, me estoy refiriendo a las decisiones de inversión. A ver, ¿qué dice? Sí, licenciado. ¿Cómo? ¿Cómo nos permite aclarar un poco o explicar, digo yo, como siempre lo he dicho, de la manera más sencilla posible? Estamos hablando de decisiones de inversión. Sí. Reitero, tomando en cuenta la igualdad que ustedes están viendo en pantalla, ¿cómo explicamos las decisiones de inversión? Una decisión muy importante, desde luego, porque si no hay inversión, prácticamente no hay empresa. ¿No es cierto? Prácticamente no hay empresa. ¿Cómo lo entiende en la lectura que usted ha hecho? En la lectura del tema de esta parte que corresponde a las funciones de la administración financiera. Que el activo sería la inversión de la empresa y el patrimonio neto sería el aporte de los socios. Ya, correcto. Correcto. ¿Qué más? A ver. Y que en el Celina. activo tenemos al activo corriente y al activo no corriente. Ya, muy bien. A ver. En todas las clases hemos indicado de que debemos perder el miedo, digo yo. Les ruego un minutito. Celina ya lo dijo. En la igualdad que ustedes están viendo en pantalla, en el lado izquierdo, prácticamente está la inversión de la empresa. Está la inversión de la empresa.
La pregunta es, ¿en qué invierte? En activo corriente y en activo no corriente. Esto tienen todas las empresas, reitero, públicas, privadas, grandes, pequeñas, lucrativas, no lucrativas. Cuando nos referimos al objetivo principal, que es maximizar utilidad, maximizar rentabilidad, ¿qué tenemos que administrar? ¿Qué debemos considerar? La inversión. Lo que está al lado izquierdo. Ahora, ¿cómo se obtiene esta inversión? También Salina lo ha dicho, por este aporte que se llama patrimonio neto. A manera de aclaración, el patrimonio neto no solamente considera el aporte, sino hay otras cuentas más, pero fundamentalmente el aporte de los socios, de los dueños, de los accionistas. Y cuando esto no es suficiente, ¿qué hace la empresa? Recurre a un financiamiento. Recurre a un financiamiento. Y producto de esa operación generamos deuda, generamos pasivo, en otras palabras. ¿Por qué razón o para qué debemos maximizar utilidad, maximizar rentabilidad? Tenemos que pagar dividendos a quienes han aportado, pues para eso han aportado. Por otro lado, decíamos, tenemos que pagar deudas. Si hay un financiamiento, si hay un préstamo, hay que pagar eso. Pero no solamente pagar el préstamo. Esto supone además considerar pagar un costo financiero o costo de financiamiento, y me estoy refiriendo al pago de intereses. Ahora, si tomamos en cuenta los distintos tipos de empresa, y voy a empezar por considerar a una empresa comercial cuya actividad principal es comprar y vender mercaderías. A eso se dedica, en otras palabras. ¿No es cierto? Tomando en cuenta la explicación anterior, Araceli Bernal. Buen día, licenciado, presente. ¿Cómo está? Buenos días, Araceli. La pregunta es, si nos estamos refiriendo a una empresa comercial, ¿dónde tendría que invertir más la empresa comercial? ¿En activo corriente o en activo no corriente, y por qué? En el activo corriente, porque el movimiento de dinero es bastante, debe seguir invirtiendo, comprando más mercadería. A ver, si la actividad principal de la empresa, es comprar y vender mercaderías, su razón de ser, ¿no?, de este tipo de empresas está en el inventario de mercaderías, en otras palabras. Entonces, por esa razón tendría que invertir más en activo corriente. Porque, reitero, su actividad principal, que es comprar y vender mercaderías, en otros términos, nos dice que la mayor inversión está considerando esa actividad principal, que es el inventario de mercaderías. ¿No es cierto? Voy a agregar algo más. ¿Será correcto, por ejemplo, que la empresa comercial compre autos de lujo? Posiblemente está llegando a un extremo, pero vale, ¿no?, el ejemplo para fines de análisis. ¿Qué dice Jocelyn Aruquipa? A ver. Contribuye a la actividad principal, Jacqueline Aruquipa. No está con falta. Arce Brian. Buen día, Buen día, dice. ¿Cómo está, Brian? A ver,
Voy a volver a repetir. La actividad principal de la empresa comercial es comprar y vender mercaderías. ¿Dónde tendría que invertir más? En el activo corriente. Porque si no tiene inventario de mercaderías, ¿qué pasa con la actividad principal? Tomando en cuenta eso, ¿será correcto, digo yo, que la empresa comercial compre autos de lujo? ¿Cómo analiza usted eso? A ver. ¿En qué contribuye además a la actividad principal? ¿Que la empresa comercial requiere de movilidades? Sí. ¿Con qué traslada sus mercaderías? Pero comprar autos de lujo contribuye a la actividad principal, pero además al objetivo principal, que es maximizar utilidad o maximizar rentabilidad. ¿Qué dice? Alexander. Lick, permítanme intervenir. Sí, no es algo necesario, ¿no? En sí hay que analizar el factor de la empresa, el factor de transporte y el factor geográfico. En este caso, un vehículo de lujo no sería necesario para la empresa. En sí sería necesario para comprar nuestros activos vehículos de carga para transportar nuestra mercadería. Ahí está la respuesta. Entonces, cuando hablamos de decisiones de inversión, fundamentalmente consideramos estos aspectos. ¿No? Necesariamente debemos considerar. Aima, Madilén, ¿no está? Ayala, Aida, Ayala, Aida. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está, Aida? Buenos días. A ver, hemos hecho un ejercicio tomando en cuenta a una empresa comercial. Sí. Tomaremos en cuenta ahora a una empresa industrial. ¿Qué pasa en una empresa industrial? ¿Dónde tendría que invertir más y por qué? Refiriéndome al activo corriente y al activo no corriente. ¿Qué dice Aida? A ver, imagínese una industria, una empresa de producción. ¿Dónde tendría que invertir más? Aida. Por si acaso yo tomo en cuenta la participación. Karen Choquehuanca. Buenos días, licenciado. Buenos días, Karen. No ha venido la anterior. La pregunta es la misma. A ver, ¿cómo analiza en una empresa industrial lo que hemos mencionado anteriormente? Cualquier industria. Considere el ejemplo que usted crea conveniente para en función de eso dar la respuesta. Estamos hablando, por la pregunta que hemos lanzado, cuando nos referimos a las decisiones de inversión, ¿dónde tendría que invertir más la empresa? ¿En activo corriente o en activo no corriente? Hemos hecho un ejercicio con la empresa comercial. Ahora, estamos considerando a una empresa industrial. A ver. ¿En activo corriente, licenciado? ¿Activo? Corriente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que una empresa industrial tendría que más enfocarse, ¿no?, en los materiales que va, en la materia prima en sí. A ver, vamos a ver eso. ¿Qué dice Geraldine? A ver. Presidenta. Geraldine Chambi. Licenciado, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Geraldine. A ver, ¿qué dice usted? Refiriéndonos a una empresa industrial.
¿Dónde tendría que invertir más? Y tomaremos en cuenta algunos ejemplos, si usted desea, a diferencia de la empresa comercial. ¿Sí? A diferencia de la empresa comercial. A ver. Sí, adelante. En un activo fijo, licenciado, en una empresa industrial. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las maquinarias. Pero claro, pues mire, una industria que no tenga maquinaria, que no tenga equipos, que no tenga tecnología de punta, ¿se imaginan qué pudiera ocurrir? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿No? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que la industria tiene tecnología de punta, ¿no reduce el costo de producción? A ver. ¿Que puede generar problemas sociales? Sí, también es verdad. No se olviden que el objetivo principal de las empresas es maximizar utilidad, maximizar rentabilidad. Como decíamos, incrementando ingresos, reduciendo costo. Y eso lo vamos a repetir permanentemente porque ese es el principio en las empresas. No ocurre, decíamos, en las instituciones del sector público, como la universidad, las alcaldías, gobernaciones. No, porque el objetivo es otro. La misión, la visión de estas instituciones es otra. No es precisamente maximizar utilidad o maximizar rentabilidad. ¿No es cierto? Muy bien, Geraldine. Yo que Erika. Buenos días, licenciado. Buenos días, Erika. A ver, consideremos ahora a una empresa de servicios. ¿Dónde tendría que invertir más una empresa de servicios? A ver. Licenciado, ¿puedes repetir la pregunta? Mi señal está un poco mal. Ya, a ver. Estamos hablando de decisiones de inversión. Y dentro de las decisiones de inversión estamos analizando este aspecto de dónde invierte más una empresa. Hemos hablado de una empresa comercial, hemos hablado de una empresa industrial. Ahora nos referiremos a una empresa de servicios. ¿Invierte más en activo corriente o en activo no corriente y por qué? A ver. Erika. En el activo corriente, licenciado. ¿Por qué? Por... A ver, cite una empresa de servicios cualquiera. Cualquiera. Lo que conocemos todos. ¿Quién no tiene un celular, digo yo? Ya, una empresa de telefonía celular. Cualquiera, o sea, no vamos a hablar de uno en particular. ¿Dónde invierte más? ¿Dónde tendría que invertir más una empresa de telefonía celular si prioriza calidad en el servicio? A ver, ¿dónde? En las publicidades que hace. ¿Será correcto? ¿Será correcto? Por ejemplo, como hoy Día del Padre y en los paquetes dice 300 megas por 3. ¿La publicidad será considerado como una inversión? Sí, Liz. En esta igualdad que estamos manejando, ¿dónde estaría incluido la publicidad? ¿En activo, en pasivo, en patrimonio? ¿Dónde está la publicidad? A ver. La publicidad se considera en el estado de resultados. Que hay necesidad de publicidad, no solamente de publicidad, sino debemos considerar el mix del marketing que seguramente está llevando en este año. Y cuando me refiero al mix del marketing, a las estrategias del mix del marketing, estoy hablando de mercadotecnia, de las 4 P's, como dice, producto, precio, promoción y plaza, y ahí está lo que usted está mencionando.
Y no es precisamente como, o no tomamos en cuenta precisamente como una inversión. Hemos indicado que la inversión considera activo corriente y activo no corriente, así de clarito. Nuevamente digo yo, ¿dónde entra la publicidad? Si es que fuera una inversión. ¿Que es necesaria la publicidad? Claro que sí, pues. Claro que sí. ¿Acaso no hay competencia entre las empresas de telefonía celular? ¿Acaso no recurren a una publicidad? ¿Acaso no recurren a promociones, doble recarga y una serie de estrategias? Pero claro. Pero a ver, yo digo, decía hace un momento que no tiene un equipo, un aparato de celular. A ver, si yo salgo de Oruro, voy al área rural, ¿no? Y resulta que cuando salgo al área rural, no hay señal, como se dice, no hay señal. Caramba, y tienes la necesidad de comunicarte urgentemente con una persona. ¿Cuál es la reacción inmediata de esa? Caramba, ¿quieres arrancarte los cabellos? Digo yo. Dices, no, mañana mismo me cambio de empresa, porque caramba, se pierde la señal, una cosa así. ¿Por qué razón sucede eso? No tiene que ver con equipos, no tiene que ver con antena parabólica, me parece que llaman así, ¿no? Porque si no tiene buenos equipos, la señal se va a perder, pues. ¿No es cierto? No va a haber un servicio de calidad. Entonces, tomando en cuenta ese aspecto, ¿dónde tendría que invertir más una empresa de servicios en el ejemplo específico al que me referí? A ver. ¿Dónde? De la barra, Eric. De la barra, Eric. No está. Está con falta. Ferrufino José. Un ratito, Catherine. Ferrufino José. A ver, hay algunos compañeros que hasta el momento no han entrado a las clases. O han entrado una y no han venido más. Lo dijimos desde la primera clase, para habilitarse al examen parcial, tiene que considerarse una asistencia del 80%, y eso saben ustedes. No tiene 80%, simplemente no ingresa al examen. Adelante, Catherine, ¿no? Baus. Buenos días, licenciada. Yo creo que tendría que ser en un activo no corriente porque las empresas de telefonía, cuando, digamos, expanden su zona, digamos, de internet o de wifi o de señal, siempre hacen, ¿cómo se llaman? Tubos para que expandan la zona. Siempre hacen nuevos nodos. Entonces, para lograr hacer nuevos nodos, tienen que invertir primero en materiales y todo. Por eso yo creo que sería activo no corriente. Y luego, recién después de un tiempo, luego recién van a poner a disposición del público, por así decirlo. De manera concreta, tendrá que invertir más en activo no corriente. En activo no corriente. ¿No ves? ¿Está de acuerdo, Catherine, no es cierto? Porque, reitero, si no tiene buenos equipos, no va a tener buena señal. Y si no tiene buena señal, los usuarios, los clientes, tomarán ese servicio o van a preferir otra empresa de telefonía celular. Así de sencillito. Así de sencillo. A ver, voy a considerar un ejemplo que nos permita entender esto que estamos explicando. La inversión busca rendimiento, rentabilidad. ¿De acuerdo? Y ahí está el objetivo principal.
Sin embargo, esa inversión está sujeta a un riesgo. Y hay que medir el riesgo fundamentalmente en el corto plazo. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Porque, a ver, imagínense que crear una empresa, y si no hay riesgo en la inversión, todos nos animamos, me presto dinero y creo una empresa. Y no es así, ¿no? Toda inversión tiene un riesgo, si bien busca rendimiento, rentabilidad, pero también está sujeto a un riesgo. Y eso lo vamos a medir con este ejemplo. A ver. Estoy anotando un balance general, como se dice, de manera condensada. Y cuando se dice de manera condensada, en otros términos, estoy queriendo decir de manera resumida. ¿Ya? Dentro del activo, nos hemos referido al activo corriente, ¿sí? Y al activo no corriente. ¿Sí? En el lado derecho voy a considerar el pasivo y patrimonio. Y sigo hablando de la igualdad. No podemos evitar eso. Dentro de este pasivo y patrimonio, inicialmente voy a considerar el pasivo corriente o pasivo a corto plazo y el pasivo no corriente o pasivo a largo plazo, pero además voy a tomar en cuenta el patrimonio. Aquí tendré el total del activo y aquí tendremos el total del pasivo y patrimonio. ¿Ya? Activo corriente, 200,000. Activo no corriente, 800,000. Total, 1,000,000. Total, 1,000,000. Pasivo y patrimonio. Pasivo corriente, 100,000. Pasivo no corriente, 600,000. Y el patrimonio, 300,000. Sumamos el lado derecho y tendremos 1,000,000 y está igualado. Está igualado lo que anotamos anteriormente refiriéndome al activo igual pasivo más patrimonio. En función de este ejemplo vamos a hacer análisis, ¿no? Para esto, necesariamente debemos considerar, ¿sí?, lo que se denomina algunas suposiciones básicas que nos permitan análisis. En base a algo tenemos que analizar. Y una primera suposición que vamos a considera la naturaleza de la empresa. Y vamos a tomar en cuenta para el análisis a una empresa industrial. ¿Ya? Segunda suposición, capacidad de los activos para generar utilidades.
En la primera suposición estamos tomando en cuenta a una empresa industrial. ¿No es cierto? Entonces, decíamos, ¿dónde tendría que invertir más una empresa industrial? En activo no corriente. Voy a suponer que el activo no corriente genera un ingreso del 10%. Caramba. 10%. Porque decíamos, si no hay equipo, si no hay maquinaria, si no hay tecnología de punta, ya nos podemos imaginar cuál va a ser el producto terminado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la capacidad de los activos para generar utilidades, en otros términos nos estamos refiriendo, decíamos, al activo fijo, que está en el activo no corriente. Por eso estamos considerando un 10%, y en el activo corriente vamos a suponer un 3%. Un 3%. ¿Ya? Esa es la suposición que vamos a manejar. En clase siempre vamos a considerar un ejemplo hipotético, una suposición que nos permita análisis. Porque lo otro significa estar en la empresa. Lo otro significa estar en la empresa. Y una tercera suposición considera el costo de financiamiento. Y cuando me refiero al costo de financiamiento, esto tiene que ver con intereses, con el pago de intereses. Cuando se paga intereses, yo digo, como consecuencia de qué debemos considerar este pago de intereses, Castro Vanessa. Buenos días. ¿Cómo está, Vanessa? Muy buenos días, ¿sabes? ¿Por qué se pagan intereses? ¿Como consecuencia de qué pagamos intereses? ¿Préstamo? ¿De un préstamo? Exactamente. Y eso supone referirnos al pasivo, porque el préstamo genera pasivo. Genera no solamente el préstamo, y podemos referirnos a varias cuentas dentro del pasivo. Primero vamos a hablar del pasivo corriente y luego del pasivo no corriente. Pasivo corriente, hemos dicho corto plazo. Y en términos de tiempo, el corto plazo supone un año, y más allá del año se convierte en pasivo no corriente. Y aquí voy a hacer una afirmación, ¿ya? Para el análisis, refiriéndome a esta tercera suposición. El costo de financiamiento del pasivo a corto plazo es más barato que el costo financiero del pasivo a largo plazo. ¿Cómo analiza César Choque? A ver. César Choque. Licenciado, buen día. Buenos días, tiene varias faltas, César. Tome en cuenta. ¿Cómo analiza? A ver. El costo de financiamiento del pasivo a corto plazo es más barato que el costo de financiamiento del pasivo a largo plazo, o pasivo no corriente, te enseñamos. ¿Qué dice? ¿Cuál es su análisis? A ver, ¿qué puede comentarnos? Porque el costo de financiamiento a largo plazo tiene más interés ¿Será que el así? costo a corto plazo. ¿Será así? ¿En la realidad? A ver, dícteme algunos ejemplos dentro del pasivo corriente o pasivo a corto plazo. ¿De qué cuenta se acuerda? A ver. A corto plazo. Sí. Perdón, su nombre es. Por favor, su nombre. Caramba, no. César Choque. César. Caramba, tiene el nombre de un colega, César. A ver, ¿qué dice César?
Yo le decía, a ver, dígame algunas cuentas que conoce en el pasivo corriente, que ha visto en primer y segundo año, con seguridad. A ver, le voy a orientar un poquito. Cuentas por pagar. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Sí. Otra cuenta, ¿verdad? Débito fiscal. Crédito fiscal. ¿Cuál es el tratamiento del crédito fiscal? ¿Será una cuenta de pasivo el crédito fiscal? No, No. débito fiscal. Ya. ¿Cuál es el tratamiento entre el crédito y el débito fiscal? Impuesto a las transacciones, licenciado. Es otra cosa el impuesto a las transacciones. Es otra cosa. A ver, seguiremos ayudando. Sueldos por pagar. Sí. Los documentos por pagar, licenciado. Documentos por pagar. Correcto. Anticipos a los clientes. Anticipos a los clientes, ya, pero tiene otro tratamiento el anticipo a los clientes, porque a ver, si analizan lo que se dice ahí, anticipo a los clientes, el cliente se está adelantando a pagar una compra posterior. ¿Se está refiriendo a eso, no es cierto? Sí. A ver. Voy a anotar uno más. Pasivos acumulados. Ejemplo, los servicios básicos. ¿Por qué se llaman pasivos acumulados? Simplemente, a ver, vamos a considerar un ejemplo. En el caso de la energía eléctrica, el consumo del mes de febrero, ¿cuándo se paga? En marzo o más adelante, ¿sí? Pero ¿qué tienes que hacer al 28 de febrero? Tienes que acumular el pasivo. Tienes que considerar necesariamente ese pasivo. Mucho más si es a cierre de gestión. Entonces, ¿qué generas? Pasivos acumulados, se llama así. O pasivos devengados también se llama. A ver, simplemente tomaremos en cuenta para el análisis estas cuentas que he anotado. La pregunta es, ¿se paga intereses por cuentas por pagar? A ver. No. Cristian, no. ¿Se paga intereses por sueldos por pagar? No, licenciado. No. Por documentos por pagar sí se paga intereses. ¿Se paga intereses por pasivos acumulados? No. Cuando dejan de pagar un tiempo determinado, ¿el feo les cobra intereses? No, ahora es endeuduro, ¿no? Miren, entonces, en este análisis estamos viendo que la mayoría de las cuentas, en función del detalle que he anotado, no precisamente pagan intereses. Por esa razón, no por otra, por esa razón, el costo de financiamiento es más barato que el costo de financiamiento del pasivo no corriente o pasivo a largo plazo. Esa es la razón. No es otra. Esa es la razón. Si hay algún comentario, por favor, adelante. Decíamos que la inversión busca rendimiento, busca rentabilidad. Vamos a hacer eso. El activo, la administración del activo, va a permitir generar ingresos. Con las suposiciones que estamos considerando en este ejemplo, ¿sí? Calcularemos ese ingreso. 3% genera el activo corriente. 200,000 por 3%. 6,000. El activo no corriente genera un ingreso del 10% ¿sobre cuánto? Sobre 800,000. ¿Sí? ¿Cuánto de ingreso está generando la empresa en el ejemplo que estamos considerando? 86,000. 86,000. Ahora vayamos por el lado del costo. Vayamos por el lado del costo. El pasivo corriente tiene un costo de 2%, 100 por 2%, 2,000.
Y el pasivo no corriente sobre 600,000, el interés es del 5%. $30,000. ¿Cuánto es el costo en el total? 32,000. 32,000. ¿Sí? Si comparamos ingresos versus costo, podemos determinar la rentabilidad. 86,000 menos 32,000. Y esa rentabilidad asciende a 54,000. ¿Qué hemos hecho? Hemos comparado simplemente ingresos versus costos. Y eso es lo que se hace, es lo que han hecho en microeconomía ustedes para maximizar beneficios. ¿Sí? Ahora, en la suposición, para que se me entienda, en la suposición, el activo corriente voy a incrementar de 200,000 a 250,000. Sin cambiar el total del activo, el activo se mantiene en 1,000,000. Por tanto, el activo no corriente será de 750,000. ¿Sí? 750,000. Estoy partiendo de una suposición, tomando en cuenta las suposiciones básicas, pero además refiriéndome a las decisiones de inversión, que es lo más importante. Con este cambio, vuelvo a calcular el ingreso, ya no de 200,000, sino de 250,000 por 3%. Eso es lo que genera el activo corriente. En el activo no corriente tendré 750,000 por 10%. Por tanto, el ingreso con ese cambio será de 82,500. No hay cambio en el lado derecho. Calculo nuevamente la rentabilidad, o sea, comparo ingresos versus costos. 82,500 menos 32,000. Y la rentabilidad asciende a 50,500. Asciende a 50,500. Torres, Alex. Licenciado. A ver, Alex, ¿cómo analiza esto? A ver, ¿qué ha pasado con el cambio que hemos considerado? ¿Qué ha pasado? A ver, si me está siguiendo. Primero haremos una comparación simplemente de estos resultados. Sí. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha ocurrido producto del cambio que he considerado? Bajo, licenciado. Bajo. Claro. Yo le pregunto por qué razón. Y aquí tiene que tomar en cuenta las suposiciones y de alguna manera estamos ratificando lo que decíamos en la teoría. ¿Por qué ha bajado? ¿Por qué ha disminuido la rentabilidad de 54,000 a 50,500? Y ahí está el análisis. Ahí está el análisis. ¿No es cierto? La pregunta que hicimos, ¿dónde debe invertir más una empresa industrial? ¿En activo corriente o en activo no corriente? Dijimos en activo no corriente. Este cambio que he realizado sin modificar el total del activo está mostrando claramente en el cambio que se ha incrementado el activo corriente y eso ha significado disminuir el activo no corriente. ¿Cuál es la consecuencia? Alex.
¿Cómo explica ustedes? Y estamos ratificando, digo yo, lo que decíamos anteriormente, y podemos considerar otros ejercicios más. Considerando las suposiciones básicas que hemos anotado, y por las razones que hemos explicado permanentemente, la empresa industrial, decíamos, tiene que invertir más en activo no corriente, porque, reitero, si no tiene equipo, maquinaria, tecnología de punta, ya nos podemos imaginar del producto terminado. Por esa razón le hemos dado más porcentaje, 10%. Si se está incrementando el activo corriente, que solamente genera 3%, va a tener este efecto. Pues hay disminución del ingreso. Hay disminución del ingreso. Anteriormente era 86,000. Producto de ese cambio ha bajado a 82,500. Esto ha tenido evidentemente un efecto en la utilidad. Ha disminuido, ha bajado, como dice Ale. Ahí está la respuesta. Este tipo de ejercicios podemos hacer con una empresa comercial, con una empresa de servicios, o como en este caso, una empresa industrial. ¿No es cierto? Por otro lado, hemos hablado que si bien la inversión busca rentabilidad, pero la inversión también está sujeta a un riesgo, decíamos. ¿Cómo medimos el riesgo en el corto plazo? Y aquí voy a anotar una fórmula. Capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Que lo vamos a desarrollar con más detalle más adelante. El capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Activo corriente, inversión en el corto plazo. Pasivo corriente, deuda en el corto plazo. Y hemos anotado algunas cuentas aquí. ¿No es cierto? A ver. Voy a aplicar la fórmula simplemente para calcular el capital de trabajo que posteriormente te ha de permitir medir el riesgo. Con los datos iniciales, lo que está con negro en otras palabras. 200,000 menos, ¿cómo completamos, Vanessa, Marca? Si me está siguiendo, a ver, vamos a ver si me está siguiendo. Menos los 100,000 del pasivo corriente. Correcto, correcto, me está siguiendo, eso es bueno. El capital de trabajo es 100,000. Ahora, voy a considerar o voy a calcular el capital de trabajo considerando el cambio. López, Juan, Daniel. Licenciado. ¿Cómo está? Buen día, Juan Daniel. Bueno. Dígteme, a ver, ¿cómo calculamos el capital de trabajo con el cambio? Con el cambio sería 250,000. Correcto. Menos los 100,000. Correcto. Ahí está. Y se está incrementando de 100 a 150,000. En términos de analizar el riesgo. Tenía 100,000, ahora tiene 150,000. ¿Aumenta o disminuye el riesgo? Disminuye, pues, porque tiene más capital de trabajo. Disminuye porque tiene más capital de trabajo. Tenía 100,000, ahora tiene 150,000. Conclusión. Un cambio de esta naturaleza disminuye la rentabilidad y disminuye el riesgo. La pregunta es, ¿dónde tienes que invertir más? ¿En activo? No. Corriente. En activo, no. Corriente. A ver, aquí voy a modificar. Aquí voy a modificar.
850.000. Y esto, evidente, baja a 150.000. Ahí está, imagínense. Hemos dicho que el activo no corriente, en la suposición que estamos manejando, genera 10% de ingreso. El activo corriente, 10%. Miren, ¿cómo se ha incrementado el ingreso? De 86.000 se ha incrementado a 89.500. Y esto, evidentemente, tiene un efecto sobre la utilidad. Se incrementa de 54.000 a 57.500. Y ahí está la demostración. Ahí está la demostración. ¿Podemos hacer ejercicio con el lado derecho? Claro que sí. Claro que sí. ¿Sí? Desde la primera clase nos hemos referido que debemos acostumbrarnos a analizar. No solamente en la materia de administración financiera, digo yo, en todas las materias. Ese es un criterio personal, desde luego, pero que creo que permanentemente se habla en diferentes materias, tal vez en todas, de la toma de decisiones. Mucho más si estamos pensando en lo posterior, desde luego, en cargos gerenciales, en cargos ejecutivos. Por experiencia les digo que los gerentes, los ejecutivos, permanentemente toman decisiones. Y la decisión está en función de qué? En función del análisis. ¿Qué analizas? Información. Si la información es de calidad, vas a tomar buenas decisiones. Y si ocurre lo contrario, ya se pueden imaginar cuál va a ser el resultado. Reitero, en empresas públicas, privadas, grandes, pequeñas, lucrativas, no lucrativas. Creo que muchos somos seguidores o hinchas de San José. ¿Por qué el resultado que ha tenido? A ver, ¿no tiene que ver con deuda? En la igualdad a la que nos hemos referido. Es complicado. Cualquier ejemplo podemos considerar, cualquiera. Ya. Cáceres Belén. Al presente, licenciado. Segunda decisión. A ver, Belén. Segunda decisión. A ver. Pero lea. La primera compañera ha hablado, se ha referido a 3 decisiones. Decisiones de inversión. ¿Qué viene ahora? Decisión de financiamiento. Ya. ¿Qué puede decir respecto a las decisiones de financiamiento? Generamos pasivos en deudas, casi en financiamiento. Pero ¿cómo explicamos esa decisión? ¿Sabes? Lo voy a volver a anotar aquí. Activo igual pasivo más patrimonio neto. Caramba, estoy multiplicando aquí, está mal eso. Más. Hemos hablado del lado izquierdo, ahora hablaremos del lado derecho. ¿Qué puede decir sobre eso? A ver. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué es lo fundamental? Cáceres no ha leído. No lo deje para el examen porque se va a complicar. Camacho Camilo. Camacho Camilo. Está con falta. Tito Juan. Tito Juan.
Está con falta. Ramírez Hilaria. Lice, buenos días. ¿Hilaria? Sí, Lice. A ver, Hilaria. ¿Cómo explica la segunda decisión? ¿Ha leído o no ha leído? Lice, no. ¿Para cuándo lo está dejando? ¿Para el próximo año? A ver, Hilaria, ¿qué dice? Tiene que leer, ¿no? Tiene que leer. Porque después se va a enojar conmigo. ¿Mm? Yo le recomiendo Pérez Dadeiva. Sí, Pérez. licenciado. ¿Cómo está Dadeiva? A ver. ¿Qué puede decirnos respecto a las decisiones de financiamiento? ¿Qué debe considerarse? ¿Cómo analizamos eso? En adquirir recursos para la organización. Pero a ver, dígame, cuando nos referimos a las decisiones de financiamiento, ¿tiene que ver con adquisición? A ver, simplemente analice esta igualdad, pues. Simplemente analice esta igualdad. ¿Quién o quiénes financian esta inversión? Dijimos, los socios, los dueños, los accionistas, que está dentro del patrimonio neto. Y cuando este aporte no es suficiente, ¿qué hace la empresa? Recurre a un financiamiento. Entonces, cuando hablamos de decisiones de inversión, estamos hablando del lado derecho de esta igualdad, pues, pasivo más patrimonio neto. ¿Qué debe suceder entonces en este lado derecho de esta igualdad? ¿Qué debe pretender el administrador financiero? Porque de eso estamos hablando. ¿Mm? Por ejemplo, digo yo, habrá empresas que trabajan con deuda. ¿Y hasta cuánto es la deuda? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta o han hablado en algunas otras materias? A ver, yo vivo por el Cantuta, como hoy hay feria los días martes y los días viernes, y hay un movimiento, por lo menos antes de la pandemia, había un movimiento muy importante. Y alguna vez escuchaba decir, caramba, debo al banco. Tengo un préstamo y debo al banco. Tengo que generar ingreso. Entonces, cuando hablamos de las decisiones de financiamiento, en otros términos, tenemos que buscar una combinación óptima entre el pasivo y el patrimonio neto. Analizar, evaluar si vale la pena o no vale la pena trabajar con deuda, porque el patrimonio neto, el aporte de los socios se considera como un capital propio. Y el pasivo, ¿no?, es capital con deuda. Si hacemos un análisis de lo que pudiera suceder en la casa, caramba, necesitamos dinero y recurrimos al banco, de por medio está tu casa, porque pide una garantía, lo hipotecan la casa. Si no pagas, ¿cuál va a ser la consecuencia, digo yo? Martínez Luis. Martínez Luis. Buenos días, licenciado. A ver, ¿cómo responde? Se van a embargar la casa. Ahí está. ¿Se dan cuenta de las consecuencias? En las empresas no ocurre. Ya les he dicho, empresa que tiene problemas en el corto plazo, y me estoy refiriendo a problemas de liquidez, inicialmente puede solucionar con financiamiento, pero si es constante en el tiempo, estás poniendo en riesgo la empresa. A ver, hay que buscar una mejor combinación aquí. Porque si obtienes buen resultado, vas a tener buenos dividendos, porque la otra parte que considere esto tiene que ver con los dividendos. ¿A quiénes pagas dividendos?
a los que han aportado. Pero no solamente eso decíamos. Tienes que maximizar utilidad, maximizar la rentabilidad para pagar deuda, para pagar costos de financiamiento. A ver. Voy a considerar para el análisis un escenario A y un escenario B. Y voy a tomar en cuenta el activo, el pasivo, el patrimonio. Una utilidad. A ver. En el activo, la inversión, en la suposición, 1 millón. Vamos a suponer que no tiene deuda. No hay deuda. O sea, todo es capital propio, en otras palabras. 1 millón. Una utilidad de 100.000. En el escenario B, la inversión es la misma, 1 millón. Y vamos a suponer que del total de la inversión, 500.000 es con deuda y el otro 50% solamente corresponde al aporte de los dueños, de los socios. La utilidad es la misma. ¿Ya? Veremos si es conveniente o no es conveniente trabajar con deuda. Y para esto vamos a recurrir a un indicador, que lo vamos a ver en el siguiente tema, análisis financiero. Rendimiento sobre la inversión. Rendimiento sobre la inversión es igual a la utilidad neta sobre el activo total. ¿No? Este rendimiento sobre la inversión lo denominan ROA. Está en inglés esto. De ahí sale ROA. Se está refiriendo al rendimiento sobre la inversión que considera, reitero, utilidad neta sobre el activo total. Y el rendimiento sobre el patrimonio, que se denomina ROE, también está en inglés, de ahí sale la abreviación, y esto es igual a la utilidad neta sobre el patrimonio. ¿Sí? A ver. Primero voy a calcular el ROA. Y aplicamos la fórmula que he anotado en el escenario A. Utilidad neta, 100.000, sobre el activo total, 1 millón. 10%. 10%. Jonathan no está atendiendo. Tilia. En el escenario B, utilidad 100.000 sobre la inversión o activo total, igual, 10%, porque eso hay que multiplicar por 100. 10%. Ahora veremos el otro indicador. El ROE esto es igual a la utilidad sobre
el patrimonio se mantiene en 10%, reitero, 0,1 multiplicado por 100 es 10%. Pero ¿qué pasa si el 50% es deuda y el otro 50% corresponde al capital propio? Utilidad sobre el patrimonio, y el patrimonio solamente es 500,000. Miren lo que sucede. ¿No? El rendimiento sobre el patrimonio se ha incrementado de 10 al 20%. La pregunta es, ¿vale la pena trabajar con deuda? Y ahí lo estamos demostrando. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de análisis, ¿no? Nos acostumbraremos a eso. En el segundo tema vamos a hacer análisis. Hasta mañana les voy a pasar el tema. ¿Ya? He tenido algunos problemas con el Moodle. Ya debería haber pasado, pero lo voy a hacer. María Cayo. Buenos días, licenciado. Buenos días. La última decisión, ¿eh? Administración de activos. Es la tercera decisión. ¿Qué debemos considerar en esto? Lo que decíamos anteriormente, porque ya hemos hablado mucho de esto. Cuando nos hemos referido a la inversión en otros términos está en los activos. ¿Qué contempla los activos? Activo corriente y activo no corriente. Y eso es lo que debemos administrar. Considerando que el objetivo principal, maximizar utilidad, maximizar rentabilidad. Considerando además lo que se llama el costo de oportunidad. Entre varias alternativas que pueden existir, refiriéndome al costo de oportunidad, ¿cuál escoges? ¿Por cuál vas a tomar la decisión por el que contribuya al objetivo principal? O sea, maximizar rentabilidad. El administrador no puede pensar en sus objetivos propios, es decir, que me incrementen sueldos. Eso va a venir posteriormente si tú tienes un buen resultado en la empresa. Te van a pagar vacaciones, te van a pagar muchas cosas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. María, ¿algún comentario? A ver. Cayo. No, licenciado. ¿Nada? Ya. A ver. Con esto prácticamente habríamos concluido este tema. La siguiente semana vamos a empezar con el otro. Vamos a hacer análisis. ¿Sobre qué? Sobre estados financieros. Cuando me refiero a esa igualdad permanentemente, alguna vez y en economía fundamentalmente me preguntaban, ¿no? ¿Vamos a volver a hablar de contrarias? No vamos a hablar del proceso. Vamos a tomar en cuenta los estados financieros, que es la parte final de ese proceso, para empezar a analizar. Porque si el objetivo principal es maximizar utilidad y rentabilidad, ¿dónde se muestra esto? ¿En cuál de los estados financieros? En el estado de resultados. Tenemos que referirnos al balance general, sí. Es un estado de situación financiera de la empresa. ¿Sí? Más adelante vamos a ver lo que seguramente ustedes han visto en primero y segundo año. Me estoy refiriendo al estado de flujo de efectivo. ¿Qué no está en función del dinero? Todo. Todo. ¿De acuerdo? Si hay algún comentario, por favor, adelante. Ya. Licenciado, una consulta. En la interpretación del riesgo,
¿cómo se hace? Se dice, la empresa tiene el riesgo de 50.000, como estaba poniendo el ejemplo, o cómo es la interpretación, más que todo. Ya, a ver. A esto se está refiriendo. Sí, donde dicen, cosa total, el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Cuál es la interpretación de cada resultado? Ya. A mayor capital de trabajo, el riesgo disminuye porque tienes para pagar. Pero nos imaginaremos el otro extremo. Que no tenga capital de trabajo o que ese capital de trabajo sea negativo. Ahí se complica la cosa. Porque si el capital de trabajo es negativo, eso significa que no tienes para pagar. Lo que ha sucedido, lo que sucede en las empresas. Yo decía, producto de esta pandemia que estamos viviendo, no han tenido problemas las MIPES, las micros y pequeñas empresas, no han cerrado algunos de ellos por problemas de liquidez. Y el capital de trabajo justamente está midiendo la liquidez. Está comparando lo que la empresa tiene en el corto plazo versus lo que debe en el corto plazo. Entonces, es peligroso esto. Cuando se va acercando a cero o es negativo, peligroso. Esto es lo que se tiene que evitar. Ahora, tampoco vamos a llegar al extremo, pues. ¿No? Tener mucho activo corriente y que no genere rendimiento, que es lo más fundamental. Más adelante vamos a analizar en detalle administración de efectivo, administración de cuentas por cobrar, administración de inventarios, etcétera, etcétera. A ver, yo les pongo un ejemplo. En una empresa comercial cuya actividad principal, decíamos, es comprar y vender mercaderías, ¿sí? La actividad principal está en los inventarios, decíamos. Esta empresa comercial tiene activo disponible, tiene activo exigible, más el activo realizable. Ahí están los inventarios. En esto que estoy anotando. ¿No? Lo voy a subrayar con otro colorcito. Ahí. Si suponemos que la empresa no tiene movimiento de su inventario que está aquí, posiblemente le genere problemas de liquidez, y estamos hablando de esto, del capital de trabajo que considera activo corriente menos pasivo corriente. Si no hay movimiento, ¿qué decisión puede tomar la empresa? Vender a crédito. Vender a crédito. Entonces, de aquí, que es el activo realizable, pasa al activo exigible. O sea, estás generando cuentas por cobrar. Pero si no funciona el departamento de cobranzas, digo yo, ¿habrá sido una buena decisión el vender a crédito? ¿Qué dice Esteban? A ver. No. ¿Qué dijo? Estaba preguntando a mi papá una cosa. Del activo realizable, ¿no? Que cuando se vende al crédito, se genera activo exigible, ¿verdad? Ya. Ahora, si no funciona el departamento de cobranzas, porque aquí estás generando cuentas por cobrar, sí, ¿habrá sido una buena decisión el vender a crédito? No, porque no está funcionando. ¿Cómo voy a cobrar? ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, sí. Miren, son aspectos que se consideran para que tengamos liquidez y poder cubrir tus obligaciones en el corto plazo. A más capital de trabajo, menos riesgo. Menos capital de trabajo, se acerca a cero o es negativo, bandera roja, digo yo, bandera roja, cuidado, cuidado. ¿Estamos de acuerdo, Esteban? Sí, licenciado. Siempre va a ser en valores nominales, ¿verdad? Sí, siempre. Bien, gracias, licenciado. Porque partimos de una suposición, ¿no? Okay, puede haber varios factores, varios factores. Queremos hablar a nivel de país, por ejemplo. No sé si les he comentado, pero ustedes como futuros economistas, a ver, analicen la deuda interna y la deuda externa del país. ¿Tendrá incidencia eso en los indicadores económicos? Ustedes son los capísimos para eso, digo yo, ¿no? Acurana, Ariel. No está.